dice, para medir la altura de un edificio se miden los ángulos de elevación desde 2 puntos distantes 100 metros. O sea que en realidad vos tenés un punto acá y un punto acá. Esta distancia entre los puntos es 100 metros. Y tu edificio está acá. O sea que ninguno de los dos puntos está a la altura del edificio. Vos acá tenés otro camino a recorrer que no conocés cuánto mide, y tenés los dos ángulos de elevación de visión que están así. Uno mide 33 y el otro 47, creo. Bien, hay veces que no nos dan el dibujo. Entonces fíjense que esto también actúa con sentido común, porque tenemos 47 grados, 33 grados. Si a mí el dibujo no me lo hubieran dado, yo no puedo poner el 47 y el 33 en cualquier lado, ¿sí? Tengo que, ya en quinto año, ya tengo que actuar con sentido común. Y pensar, a medida que yo me acerco, el ángulo de elevación, ¿aumenta o disminuye? Piensen que yo estoy parada acá. Aumenta. Claro, Aumenta. piensen que yo estoy parada acá. Si yo me voy acercando al edificio y estoy mirando la punta del edificio, mi cabeza se va tirando cada vez más atrás para ver la punta del edificio. Eso significa que el ángulo de elevación aumenta. Y eso significa que si a mí me dan el problema sin el dibujo hecho, yo no puedo poner acá el 33 y acá el 47. Tengo que ser coherente y decir, bueno, cuanto más cerca estoy, más levanté la cabeza, por lo tanto el ángulo de 47 es este y el de 33 es este. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Entonces, una vez que yo me ubiqué en la situación y sé que la distancia es esta, ¿qué tendría que hacer, Paco? Profe, Sí. el ángulo es 46. Bien. Pero es que tenemos borrador nuevo también. Ah, listo. No, están de estreno en serio ustedes. Esa está buena. 46. Sí, la probo. ¿Cuál es tu duda, Paco? Yo lo que había entendido, Sí. ahora me di cuenta que lo hice mal, es que yo agarré y entendí que los puntos, o sea, la distancia entre ambos puntos de la pared era de 100 metros, digamos, creo, entre cada uno. Entonces yo lo tomé como 200 metros desde el 33 hasta la altura. Claro, vos tomaste como que esto medía 100 también. Exacto. Claro, no, ese no sabés cuánto mide. Entonces, este es parecido a uno de los que hicimos el otro día, que termina siendo un sistema de dos ecuaciones. Sí, que hay que hacer 100 más X. Exactamente, y tener en cuenta, o sea, este problema en realidad tiene dos formas de hacerlo. Una de las formas es la única que vamos a poder hacer nosotros hoy, que es usando los triángulos rectángulos. O sea, usando lo que usamos el otro día de los sistemas de dos ecuaciones. Esto de usar el triángulo grande, que tiene la altura acá, el ángulo de 33 acá, y este que mide 100 más X, y el ángulo chiquito, el triángulo chiquitito, que es el que tiene X acá, H acá, y 46 acá. ¿Está bien? Nosotros el otro día habíamos descubierto que había un tercer triángulo ahí, que es el triángulo grande. En realidad el triángulo que no es rectángulo, este que tiene 33 acá, 100 acá, y que fíjense que la altura de este triángulo también es la misma altura que tienen estos dos. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Este triángulo de acá no lo podemos usar porque no es rectángulo. ¿Sí? No lo podemos usar y le vamos a poner un ahora grande. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sabemos es las razones trigonométricas, y las razones trigonométricas están creadas para triángulos rectángulos. ¿Sí? Sí. Hay otras herramientas que son el teorema del seno y el teorema del coseno, que los vamos a estudiar más adelante, no se preocupen que no es hoy, que nos va a permitir usar esto. ¿Sí? Pero por ahora no lo podemos usar porque no tenemos las herramientas. No es porque no se pueda,
sino porque no tenemos las herramientas necesarias. Cuando nosotros veamos el teorema del seno y del coseno para estudiar esto, si ustedes tienen un problema de este tipo, van a poder, si quieren usar así, o si quieren usar así, y las dos alternativas les van a dar el mismo resultado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Entonces, este por ahora, miren de bonito que este bollo. Bien, ¿hace falta que lo resolvamos a este, Paco? No, sigamos, sigamos. ¿Alguno de los chicos necesita que lo resolvamos o no? ¿O seguimos? Bueno, hagamos una resolución express para que quede registrado por las dudas. Bien, vamos a hacer una resolución express. Entonces, si yo hago la resolución express de esto, tengo un sistema que se arma con este y con este. Y yo voy a decir que la tangente de 33 es el cateto opuesto, que es h, sobre la hipotenusa, que es 100 más x. Y según este triángulo, la tangente de 46 es h sobre x. ¿Sí? De ahí ustedes pueden elegir o despejar h o despejar la x directamente, que es un poco más complicada. Si yo despejo la h, voy en dos caminos. Primero voy a encontrar la x, y teniendo la x recién voy a sacar la h. Si yo decido despejar la x de entrada, voy a hacer un solo paso, pero el despeje es como más complicadito, ¿sí? Entonces, si yo decido despejar la h, esto me queda que es tangente de 33 por 100 más x. Y este es tangente de 46 por x es igual a h. Igualo las dos cosas. Entonces me queda, y vamos distribuyendo, que tangente de 33 por 100 más tangente de 33 por x es igual a tangente de 46 por x. ¿Estamos de acuerdo? Paso todas las x para el mismo lado y voy haciendo las operaciones. Tangente de 33 por 100 me da 64,94. Sí. Y del otro lado me queda la tangente de 46 por x menos la tangente de 33 por x. Puedo sacar factor común la x acá. Y me queda x por la tangente de 46 menos la tangente de 33. Ahora, ¿por qué pregunta? ¿Por qué lo hago así? Porque cuando yo trabajo con las tangentes así, trabajo de una manera más aproximada. Si yo empiezo desde el principio del ejercicio a decir, bueno, la tangente de 46 vale 1,035, y voy cortando los números desde el principio del problema, puedo cometer un error más grande de traslado de aproximaciones numéricas. Entonces, por ahí, si nosotros trabajamos así, aprovechando la calculadora que tenemos, podemos decir, en realidad hasta podemos decir que la tangente, y hacer todo junto, ¿no? Que la tangente de 33% sobre la tangente de 46 menos la tangente de 33 es igual a x. ¿Por qué nos podemos tomar esa libertad? Porque la calculadora que nosotros tenemos nos permite escribir, entonces nos va a permitir escribir eso sin necesidad de ir aproximando los números. Entonces nosotros ponemos tangente de 33 por 100 dividido, y entre paréntesis, así como está escrito, lo de abajo. Sí. Entonces, el error de aproximación es uno solo, porque la calculadora hace todo el cálculo de una sola vez. Entonces, la calculadora de una sola vez nos dice que x vale 168,19 y cometemos menos errores de aproximación. Teniendo este valor de x, me vengo a cualquiera de estas dos Y lo reemplazo. y lo reemplazo. Esta es más fácil de reemplazar. Entonces yo hago ese resultado por tangente de 46 y nos da que h mide 174,16, y como todas las unidades estaban en metros, son 174,16 metros. Puede ser que no hayan obtenido este resultado y tengan un resultado un poquito más grande o un poquito más chico. ¿De qué va a depender eso?
de cómo trabajaron con los decimales desde acá. Si ustedes empezaron a aproximar acá, van a arrastrar un error, entonces les va a dar un resultado un poquito diferente. Ahora, ¿cuándo me tengo que preocupar? Si ustedes obtuvieron desde un 200 metros, bueno, sí, en algún lado hicieron mal. Si ustedes obtuvieron un 175, y hasta yo me tiraría hasta un 180 o hasta un 170, es un margen de error aceptable de acuerdo a la cantidad de decimales que toman. ¿Sí? Bien. Bien. Los que están con el micrófono apagado, si tienen dudas, prendan, y si tienen alguna acotación para hacer, ¿sí? Participen, no se queden mudos como el otro día que me sentía solita. Bueno, ¿qué otra duda vayan buscando? ¿Qué otra duda tienen? Profe, yo tengo una duda en el punto 12A. Bien. Ahora lo miramos. 12A. Bueno, ahí. Ay, buen punto. Bien. Dice, empecemos desde el principio. Dice, dado los puntos 0, 5 y 4, 0, encontrar. Bien, a ver. Si yo dibujo, al ser puntos yo voy a tener que dibujar en los ejes coordenados, ¿sí? Uno de los puntos que me están dando es el 0, 5. ¿Dónde lo voy a dibujar al punto 0, 5? En 5 en Y. En la I. Bien, En es X. 5 en la Y, 0 en la X. O sea que voy a estar 1, 2, 3, 4, 5. El punto está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El otro punto dice el 4, 0. ¿Ese punto dónde va a estar? 4 en X y 0 en... Bien, En Y. 4 en X y 0 en Y. No se imaginan el orgullo que siento cada vez que hago una pregunta y me contestan bien. Dice, la ecuación de la recta que pasa por A y por B. Ustedes saben que desde la geometría hay una única, o sea, siempre que yo tengo dos puntos, hay una única recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? No puedo tener más rectas que pasan por esos puntos. Entonces, la ecuación que me están pidiendo es la de esa recta. Pregunta, ¿qué forma tenía yo de encontrar la ecuación de la recta? Que me parece que esa es la pregunta, que eso es lo que no se acuerda. Yo lo tomé como función lineal, entonces puse la forma de la función lineal y saqué la pendiente, porque ya tengo la B. Bien, esa es la forma de tomarlo. O sea, si yo tengo una recta dibujada en ejes coordenados, es una función lineal. ¿Sí? Por lo tanto, si a mí me piden la ecuación de esa recta, no hay otra forma, digamos, de tomarla que como función. Bien, Anita, ¿cómo hiciste? La ordenada del origen acá es 5. B es 5. ¿Sí? ¿Y cómo sacaste la pendiente? Puse, bueno, pendiente igual a I, o sea, tomé los dos puntos. Bien. Sería un valor de I menos el otro valor de I Bien, o sobre sea, X I1 menos I0 sobre X1 y menos X0. menos I0. Ajá, sí, así. Si uno de mis puntos es el 5, 0 y el otro es el 0, 4, ¿estamos bien? No, al revés. 0, 5 y 4, 0. Yo elijo, fíjense que Anita dijo, uno de los valores lo pongo primero y el otro después. Acuérdense que lo que nosotros hacíamos era elegir cuál optábamos para que sea el primero y cuál el segundo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a poner como I1 el 5, va como I0 el 0. Y abajo tengo que mantener el mismo orden, o sea que va la X de este punto primero y la X de este punto después. O sea que me queda menos 5 cuartos. ¿Eso fue lo que te dio, Anita? Sí. Bien. Entonces, mi recta es menos 5 cuartos X más 5.
¿Está bien? ¿Así te quedó? Sí, igual lo puse como Como con decimal. decimales. Es lo mismo, digamos que sí podemos optar por la fracción o por el decimal. ¿Aclarada la pregunta del punto A? Sí, Sí. ahora la entendí mejor. Bien. Ahora la pregunta es, la B dice, el ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas. ¿Cuál es el eje de las abscisas? X. Bien. Punto cero. No, el eje de las abscisas es este. Ah. Ah. O sea que el eje de las abscisas, como dijo Anita, no es otra cosa que el eje X. Y cuando a mí me hablan del eje de las ordenadas, es el eje X. ¿Sí? Entonces a mí lo que me están pidiendo es este ángulo de acá. Y ahora podemos terminar de definir algo que no se les puede definir algo antes, por lo mismo, le faltan elementos, ¿sí? Hace un rato Anita definió la pendiente como I1 menos I0 sobre X1 menos X0, ¿verdad? Si nosotros nos vamos, no sé si se acuerdan alguito de física, nosotros definimos las restas estas como la variación que hay en X y la variación que hay en Y. O sea que la definíamos como ese triangulito en Y sobre el triangulito en X. ¿Se acuerdan? Tan mudos. O no se acuerdan o me han apagado todos el aparatito. Acuérdense que nosotros en física definimos que siempre, no sé si se acuerdan que cuando teníamos el tiempo inicial menos el tiempo final, la temperatura inicial menos la temperatura final en cuarto, esas restas se escribían como el triangulito este que era delta. Ah, ya. Entonces acá lo que nosotros tenemos es la variación de Y, porque estoy restando uno de los valores de Y menos el otro valor de Y, entonces va a ser la variación de Y, yo la voy a escribir con el triangulito. Y lo mismo pasa acá, X1 menos X2, tengo una resta de dos valores de X, por lo tanto me queda la variación en X. ¿Pero qué es la variación? La variación es esto. Este pedazo de acá es delta X. Y este pedazo de acá es delta Y. ¿Por qué? Porque es la distancia que hay entre este punto, que es el que tiene coordenada 5, y este punto, que es el que tiene coordenada 0. ¿Lo ven? Sí. Y este delta X es la distancia que hay entre este punto, que tiene el 4, y este punto que tiene el 0. O sea, es lo que hice yo acá. Esta distancia vale 4, y esta distancia vale menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque está haciendo para abajo. ¿Está bien? Sí. Entonces, si este es delta, yo ahora quiero que lo miren al dibujo. ¿Qué tengo acá? ¿Qué estoy marcando con el dedo? Un triángulo triángulo rectángulo. Bien, un triángulo rectángulo. Y tengo marcado un ángulo agudo que es alfa. Y tengo marcado dos de los lados de ese triángulo, que son el delta Y y el delta X. ¿Qué marqué? los catetos. Bien. O sea que esto es el cateto opuesto, y este es el cateto adyacente. ¿Qué definí de alfa? La tangente. Exacto, la tangente de alfa. La pendiente de una recta no es otra cosa que la tangente del ángulo que forma con la horizontal. Todo eso que ustedes hacen mecánicamente, de decir la formulita es I1 menos I0 sobre X1 menos X0,
que por ahí no terminan de entender, tiene que ver con la configuración del triángulo rectángulo, y que esa variación de y esa variación de x son los catetos de un triángulo rectángulo, y el ángulo que forma con la horizontal no es otra cosa, que ese delta i sobre delta x no es otra cosa que la tangente de ese ángulo que forma con la horizontal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando a mí me preguntan el ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas, yo estoy diciendo, bueno, usando esto que acabo de aprender, con esto que yo ya sabía, entonces yo digo, bueno, la tangente de alfa es menos 5 cuartos. Y por lo tanto alfa es arco tangente de menos 5 cuartos. Y eso lo hago con la calculadora. Shift tangente de menos 5 cuartos. Y me da que el ángulo que forma con la horizontal es de 51 grados, 20 minutos. Y ustedes lo van a ver que les aparece negativo. Por ahora lo vamos a dejar un poco en stand-by a esto del negativo, del positivo, porque tiene que ver con el sentido de giro que da el ángulo. Fíjense que acá yo me estoy moviendo en el sentido de las agujas del reloj, ¿ven? Yo tengo acá el inicio, y me muevo así para llegar al otro brazo del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿En qué forma me moví? Me moví de la misma manera en que se están moviendo las agujas del reloj, ¿verdad? Sí. Matemáticamente y por convención se toma que si el ángulo se forma con un movimiento horario, es negativo. Si el ángulo se forma con un movimiento antihorario, se considera positivo. Por eso es que a ustedes les da en realidad como menos 51 grados. ¿Por qué? Porque yo tomo desde el eje de las X hasta el lado terminal, me estoy moviendo en sentido horario. Por eso es que me aparece como negativo. Para que no se preocupen, aclaro por qué aparece como negativo. ¿Sí? ¿Va quedando más claro el 12? Sí. Bien. ¿Y cómo voy a calcular la distancia entre los puntos A y B? Están pidiendo esto. Dice calcular la distancia entre los puntos A, que era este, y el punto B, que era este. Con Pitágoras. Y Con con- el coseno. Yo saqué con coseno. También saqué con el coseno porque nos pide el dato del B, digamos. Bien, fíjense que si no me pedían el dato del B, yo podía optar por 3 caminos. Podía optar por decir, es la hipotenusa, por lo tanto distancia al cuadrado es delta i al cuadrado más delta x al cuadrado, ¿está bien? O puedo optar porque el coseno de esos 51 grados, 20 minutos, es igual al cateto adyacente, que lo conozco que es 4, sobre la distancia. O puedo optar porque el seno de 51 grados, 20 minutos, es igual al cateto opuesto, que es 5, sobre la distancia, ¿verdad? Tengo 3 opciones para hacer, y las 3 van a estar bien. Ahora, cuando me piden que yo utilice el dato del inciso B, este descalifica porque no lo usa, porque el dato que yo obtengo en el inciso B es el ángulo. Por lo tanto, me quedan estas 2 opciones. ¿Es lo mismo una opción que la otra? Sí. La distancia acá sería 4 sobre el coseno de 51 grados, etcétera, etcétera, y este sería que la distancia es 5 sobre el seno de los 51 grados, 20 minutos. Y 5 dividido el seno de 51 grados, 20 minutos, me da que la distancia es 6,4. Si lo hago desde este lugar, 4 dividido el coseno de 51 grados, 20 minutos, también me da 6,4.
Y si yo hubiera tenido permitido usar esto, la distancia es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y la raíz de 5 al cuadrado más 4 al cuadrado es 6,4. Entonces, fíjense que las tres opciones dan lo mismo. ¿Vieron cuando yo siempre les digo que cuando uno aprende cosas nuevas, no es dejo las viejas de lado para usar las nuevas? Me siguen sirviendo las viejas y me sirven las nuevas. Entonces, en realidad, cuando yo aprendo, lo que hago es abrir más caminos para resolver. No es que cambio de lugar, es abro otros caminos que me permiten resolver otras cosas que antes no podía, o resolver lo mismo que ya tengo de otra manera. ¿Sí? Sí. ¿Queda aclarado el 12? Sí. Sí. ¿Qué otra duda tenemos del práctico? El punto 15, profe. 15. Del trapecio. Nos está quedando menos de 10 minutos, así que si hay más dudas, hacemos lo mismo del otro día. ¿Sí? Salimos y volvemos a entrar. Dale. Bien, el 15, ¿no? Sí. Dice hallar la superficie. Esperen que está de sonar el WhatsApp de la computadora. Ya me está estresando. Dice, hallar la superficie de un trapecio rectángulo sabiendo que sus bases miden 12 y 8,5 respectivamente y que el lado oblicuo forma con la base mayor un ángulo de 43 grados, 45 minutos, 28 segundos. Bien. Profe, a ese yo lo pensé ¿Sí? como porque hay que sacar el área. Entonces lo que yo pensé es dividirlo en dos figuras que serían, bueno, un triángulo rectángulo y un rectángulo. Y ahí sumé las áreas. Me parece Es más fácil. perfecto el cálculo, digamos la idea. A ver, vamos dibujando y hagamos uso de la idea de Anita. Yo tengo un trapecio rectángulo. ¿Están de acuerdo que es así? Sí. Bien. Sabemos que las bases miden 12 y 8,5. Y también sabemos que el ángulo que forma el lado inclinado con el lado mayor es 43 grados, 45 minutos, 28 segundos. O sea que el que me están dando es este, que es 43 grados, 45 minutos, 28 segundos. Primera aclaración. La teclita esta de la calculadora que tiene el grado, el minuto y el segundo, sirve para las tres cosas. El único drama es que la calculadora no conoce la simbología del minuto y el segundo. Entonces, cuando nosotros tenemos que escribir estos 43 grados, 45 minutos, 28 segundos, vamos a apretar siempre esta tecla. Entonces, nosotros ponemos 45. Apretamos esta tecla y nos va a salir el cerito del grado. De ahí ponemos los 45. Volvemos a apretar esta tecla y la calculadora lo va a tomar como minuto, pero le va a volver a poner grado ahí. Y ponemos los 28 y volvemos a apretar la tecla y la calculadora me va a poner de vuelta el cerito del segundo, pero el primero simboliza grado, el segundo minuto y el tercero segundo. Entonces, si yo tuviera un ángulo que es de 0 grados 28 minutos, supongamos, no puedo poner el 28 directamente. Tengo que poner el 0 y el 28, porque si nosotros ponemos el 28 de entrada, la calculadora no lo va a tomar nunca como minuto, lo va a tomar como grado. Entonces siempre tomen esa precaución, de que la primera vez que yo aprieto la tecla es grado, la segunda es minuto y la tercera es segundo. Entonces si yo tengo que escribir algo que es de minuto solo, voy a tener que poner el 0 de los grados. ¿Sí? Aclarado esto, volvamos a... Pero, profe, ¿dónde está la tecla? La tecla esa está, en mi calculadora al menos, en la parte gris de arriba,
Está acá, mira, al lado del menos, abajo de la raíz cuadrada. Ah, ahí está. Ay, sí. ¿Sí? O Sí, sea, sí, sí. la tecla tiene el simbolito del grado, del minuto y del segundo, pero cuando vos lo escribís en la calculadora aparece siempre el cerito del minuto. Bueno, volvamos al problema. Me gusta la idea de Anita de separar en dos figuras. Y esta altura es la misma que esta de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, al separar o al trazar esa altura, a mí me queda, por un lado, un triángulo rectángulo. Y por otro lado nos queda un rectángulo. ¿Sí? Pregunta. Al separar así, ¿cuánto vale esto y cuánto vale la parte que queda roja? Uno vale 12 menos 8,5 Bien, y el otro vale 8,5. exacto. 8,5. Este de acá vale 8,5 porque al trazar la altura recta, como dijo Anita, esto que me queda acá no es otra cosa que un rectángulo. Rectángulo. ¿Sí? Por lo tanto, la base tiene que medir lo mismo. Y este nos va a medir 3,5. Entonces, sabiendo ese 3,5, yo tengo elementos suficientes para sacar la altura. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. 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 Bien. Y para sacar la altura, ¿qué puedo usar? Gente. Tangente. La tangente de 43 grados, 45 minutos, 28 segundos es igual al cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que es 3,5. Paso el 3,5 multiplicando, y me va a quedar que 3,5 por la tangente de 43 grados, 45 minutos, 28 segundos, es igual a h. 3,5 por esa tangente. Me da por resultado 3,35. ¿Te da así, Anita? Sí. Sí. Bien. 3,35, ¿qué? Como todo estaba en centímetros, esto, por más que yo haga los cálculos sin unidad, van a ser también centímetros, porque estos 8,5 eran centímetros y estos 12,12 eran centímetros. Entonces, si yo quiero sacar el área, tengo dos formas. ¿Puedo usar la fórmula del trapecio? O puedo hacer como hizo Anita, tomar como el rectángulo más el triángulo. Las dos son válidas y las dos dan lo mismo. Vale lo mismo que les dije hace un rato. Aprender significa tener más herramientas, no quedarme solamente con lo último. Entonces, yo los trabajo como, dijo Anita, como rectángulo más triángulo, yo voy a decir, bueno, el rectángulo es 8,5 por 3,35. Y el triángulo es 3,5 por 3,35 sobre 2. ¿Por qué? Porque el rectángulo es base por altura y el triángulo es base por altura sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Anita, ¿vas coincidiendo conmigo? Sí. Este es 28,475 y el otro es 3,5 por 3,35 dividido 2, 5,8625. Unidades. Centímetros cuadrados. Bien, centímetros cuadrados. Hago la suma. Y me da que el área total es 34,3375. Estoy poniendo todos los decimales solo al efecto de que vean que es exactamente lo mismo hacer de una forma o de la otra. ¿Sí? Si yo lo considero trapecio, ¿cuál es la fórmula del área de un trapecio? Esa nunca les gustó, por lo tanto nunca se la aprendieron. Base mayor, más base, pobrecito el trapecio tan bonito que es. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Base mayor es 12. Base menor es 8,5.
por altura sobre 2. ¿Está bien? Sí. 12 más 8,5 es 20,5, por 3,35 me da 68,675. Dividido 2 me da que el área es 3,43375 centímetros cuadrados. O sea, de nuevo, más herramientas, no menos herramientas. ¿Sí? Es lo mismo de una manera o de la otra. El triángulo isósceles, ¿qué característica tiene? El triángulo isósceles tiene un lado desigual. En realidad, la definición de triángulo isósceles, para que la sepan bien, dice que es aquel triángulo que tiene al menos dos lados iguales. ¿Eso qué significa? Que un triángulo isósceles puede tener o dos lados iguales o los tres. O sea que en realidad esa separación que ustedes tenían de chiquitos, que era isósceles, escaleno y equilátero, en realidad el equilátero es un caso particular del isósceles, ¿sí? Porque el equilátero tiene los tres iguales y el isósceles pide al menos dos iguales, ¿sí? Pasado eso, nos dicen o nos dan de dato que el lado desigual es la mitad de los lados iguales. Entonces, en realidad, el triángulo que yo tengo es un triángulo que es flaquito. ¿Está bien? Es un triángulo así. No es gordito como el que yo había dibujado, sino es un triángulo flaquito. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad de que si esto mide X, esto de acá mide la mitad. ¿Está bien? Ese es el dato que a mí me dan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces nos están pidiendo que calcule los ángulos interiores de un triángulo isósceles sabiendo que el lado desigual mide la mitad que los ángulos iguales. ¿Alguien conoce alguna propiedad de los triángulos isósceles? No sé si se acuerdan de primer año, cuando nosotros vimos alturas, medianas, mediatrices y bisectrices de un triángulo. ¿Se acuerdan? Que lo vimos medio a fin de año, ya cuando estaban recuperando los que tenían que recuperar y demás. El triángulo isósceles cumple la particularidad de que cuando yo trazo la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz del lado desigual, todas coinciden. Entonces todas van a parar al mismo lugar. Esa línea que yo acabo de trazar es altura, es mediana, es mediatriz y es bisectriz. Si cumple con todas las propiedades y es altura, este ángulo es recto. Si cumple con el hecho de ser mediana y ser mediatriz, significa que del medio para acá y del medio para allá miden lo mismo. Entonces, si esto mide x sobre 2, yo tengo un cuarto para un lado y un cuarto para el otro. ¿Está bien? Y si es bisectriz, significa que este ángulo y este ángulo miden exactamente lo mismo. ¿Sí? Esa es una particularidad y una ventaja del triángulo isósceles. Eso significa que cuando yo dibujo este pedacito de acá, esto de acá mide x sobre 4, y esto de acá mide x. ¿Van bien hasta ahí, Guillermo? ¿Sí? ¿El resto nadie se me perdió? No. No, está bien. Entonces, ¿a nosotros qué nos pedían? Los ángulos interiores del triángulo isósceles. ¿Está bien? Nos están pidiendo los tres ángulos. Si a nosotros nos piden los tres ángulos, yo puedo empezar por este. En realidad puedo empezar con cualquiera. Si yo empiezo por ese, yo voy a decir que la tangente de ese ángulo alfa es igual. ¿Puedo usar la tangente? ¿Me sirve la tangente? Empecemos por ahí. ¿Me sirve la tangente?
¿Qué datos tengo? A ver, Guille, ¿qué es tu duda? ¿Qué datos tengo? ¿Qué es? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. Fíjate que está al frente del ángulo recto. Y el que está al frente del ángulo recto siempre es la hipotenusa. Y este es cateto. Si yo tomo el Adyacente. ángulo alfa en particular, este cateto va a ser el cateto adyacente de alfa porque es el que está pegadito. ¿Y quién definía cateto adyacente sobre hipotenusa? Coseno. El coseno. Coseno. Entonces, mi coseno, cateto adyacente, que es x sobre 4, sobre x. ¿Qué le va a pasar a las x? ¿Se simplifican? Exactamente. Y me queda un cuarto dividido 1. ¿Está bien? Porque las x se fueron. Y un cuarto dividido 1 es simplemente un cuarto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, el arco alfa va a ser igual al arco coseno de un cuarto. Y arco coseno de un cuarto me da que el ángulo alfa es 75 grados, 31 minutos. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo hago para calcular este? Ideas. ¿Cómo era? Profe, ¿puedo hacer 180 menos 90 menos un cuarto? ¿Puede ser? Por supuesto que sí. Por eso les puse las dos flechitas. Para encontrar beta, vuelvo a tener dos caminos y los dos son válidos y los dos también. El primero es la propiedad de los triángulos, que es lo que vos me estás diciendo. Sí. ¿Sí? O sea que beta va a ser igual a 180 menos 90 menos alfa. Y si yo hago eso, 180 menos 90 y menos 75 grados, 31 minutos, me da que beta va a medir 14 grados, 29 minutos. Y la otra forma, fíjense que los datos que tengo, este cateto pasa a ser el cateto opuesto de beta. ¿Está bien? ¿Puedo sacar tangente? No, porque el cateto adyacente no lo tenés. Tenés la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Qué me quedaría por usar? Si tengo cateto opuesto, bien. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. Entonces, si yo uso el seno de beta, me quedaría x sobre 4 sobre x. Y eso sería el seno de beta. De nuevo me queda que un cuarto es el seno de beta. Y si yo hago arco seno de un cuarto, me da 14 grados, 28 minutos. Profe, por las dudas, para aclarar, el arcoseno es el seno menos 1, ¿no? En la calculadora. No es el seno menos 1, es Elevado a menos 1, digamos. el arco seno. Sí, o sea, los arcos, tipo... En realidad los coseno. arcos, en las calculadoras viejas, existía la tecla arco seno. Ya vamos a explicar eso para que no se haga lío. Guille, ¿entendido? Sí, profe. ¿Falta algo a eso? ¿O terminé? ¿Sumarlos? Bien. En realidad no sumar este con este, sino que a mí me pidieron este ángulo. Ah, con razón no me daba, no entendía. ¿Está bien? A mí me están pidiendo ese ángulo. Y ese ángulo no es beta.
ese ángulo es el doble de beta. Claro. ¿Está bien? Ujú. Entonces, a este beta yo lo tengo que multiplicar por 2, pues esos 14 grados, 29 minutos, lo tengo que multiplicar por 2, y me da que este ángulo mide 28 grados, 58 minutos. Pregunta, ¿es la única manera de sacar beta? ¿Esas dos son las únicas maneras de sacar beta? ¿O hay una tercera? Mm, En realidad no beta, sino delta, que es el doble de beta. Para sacar delta yo tengo dos opciones, o saco beta y lo multiplico por 2, que es lo que hicimos, o directamente puedo sacar delta. ¿Cómo podría sacar delta? Considerando el triángulo isósceles completo. Si yo considero el triángulo isósceles, ese delta es 180 menos 2 veces alfa. ¿Por qué? Porque al Claro. ser isósceles, este y este miden lo mismo y es alfa. ¿Está Claro, bien? yo lo tomé así. Sí. Y esa manera nos da directamente el 28 grados 58 minutos. Entonces, vuelvo. Acá en trigonometría ustedes realmente se dan cuenta que no hay un único camino para llegar al mismo lugar. Fíjense que para encontrar el mismo ángulo tenemos 3 opciones diferentes. Y las 3 son válidas, las 3 dan lo mismo y las 3 están bien. ¿Sí? Entonces sigan aprendiendo esto de que cuanto más sé, es para tener más caminos, no para atascarme con lo nuevo. ¿Sí? Sí, ¿qué me iban a preguntar? Yo le puse, por ponerle un valor a X, que le puse 8, pero igual, o sea, me da igual, porque cumple con la condición. Sí, Es lo mismo, o sea, ¿no? yo creo que vos le pusiste como X porque es como que uno tiene la tendencia a no trabajar con incógnitas o con datos Claro. desconocidos. Y acá como X no lo conozco, es como que el problema asusta, entonces tienden a ponerle un valor. Pero fíjense que esa X en realidad Sí, se sale termina igual. yendo. Así que da lo Sí, mismo. porque después me queda 2 octavos y es lo mismo, digamos. Y claro, te termina quedando el mismo un cuarto. ¿Sí? ¿Hay alguna Claro, me otra queda un duda? cuarto. Es lo mismo, sí, sí puedes darle un valor. No es lo ideal, porque en realidad esto lo cumple cualquier triángulo isósceles que tiene la condición de que el lado desigual es la mitad de los lados iguales. ¿Sí? Esto que nosotros acabamos de encontrar va a servir para cualquier triángulo que tenga esa condición. Vos lo que hiciste es encontrarlo en un caso particular de triángulo isósceles que cumple la condición, pero que tiene valores determinados que son 8 y 4. Claro. Pero sí, sí, está bien. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tener presente es que un caso particular no siempre cumple o no siempre da la condición de veracidad para todos. Un caso particular es un caso particular. Cuando yo logro a ese caso particular llevarlo a alguna estructura o formato general, como puede ser esto, yo puedo decir, bueno, todos los triángulos isósceles que cumplen que el lado desigual es la mitad de los lados iguales, van a tener los mismos ángulos, porque ya lo demostré en forma general. ¿Sí? Entonces tengan siempre presente eso, que cuando ustedes lo hacen en forma particular, es válido solo para esa forma particular. Cuando ustedes lo logran hacer por letra, es válido para cualquier estructura o diseño que tenga las mismas características. ¿Sí?